¿Sabías que la genética no es necesariamente un factor determinante para poder desarrollar Alzheimer? Durante mucho tiempo se creyó que esto era así y no lo es. Sin embargo, hoy en día existen algunos hábitos saludables para poder evitar desarrollar algún tipo de demencia. Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a su programa La Estación de la Salud. El día de hoy tendremos a la psicóloga clínica Luisa Torres que nos va a hablar del Alzheimer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenida, doctora. Adelante, Miller. Si quieres tener una piel hermosa y radiante, acude al Centro Dermocosmiatra de Lía Loza, porque debes poner el cuidado de tu piel en las mejores manos, con servicios como limpiezas faciales profundas, reprogramación celular, plasma rico en plaquetas, lifting, botox, ácido hialurónico, diseño de labios y mucho más para el cuidado de tu piel. Además, cuenta con el servicio de lipoescultura cavitacional. Separa tu cita al teléfono 099-850-7614. Síguenos en Instagram como lia.loza. Recuerda que la salud de la piel es el principio de la belleza. Centro Dermocosmiatra de Lía Loza. Muchas gracias, Lore. Como lo decía nuestra querida productora, tenemos el día de hoy a la psicóloga Luisa Torres. Ella es magíster en Psicología Clínica de la Salud, con la que vamos a hablar el tema del Alzheimer. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es en sí esta enfermedad? Bueno, primero me gustaría distinguir dos cosas. ¿Ya? Que el Alzheimer es una enfermedad que tiene una fase preclínica que puede ser larguísima, que no presenta síntomas. Entonces uno puede tener 15, 20 años con la enfermedad en el cerebro y recién cuando pasa a una fase clínica, que se comienza a manifestar ya la demencia, ahí es cuando ya nos damos cuenta de lo que normalmente viene siendo el diagnóstico de Alzheimer. ¿Se la puede detectar antes de Sí. estos 15 años que usted nombra? Sí, en sí, este sí. tiempo, ¿no? Sí, es que en realidad el Alzheimer como enfermedad ha tenido una historia fascinante, porque no es tan, o sea, no hay tanto tiempo en la historia de la enfermedad que, o sea, que hayamos conocido cosas. Antes la gente se tenía que morir para poder saber, es que esa persona tenía Alzheimer, porque el cerebro cambia cuando uno tiene la enfermedad de Alzheimer. Uno lo puede ver en la foto, es como si fuera una pasita así y está como más chiquito porque se atrofia. Entonces, ahí recién podíamos ver, bueno, por eso era. Y el primer paciente diagnosticado con Alzheimer fue en 1901, ya, era una alemana. Fun fact. Entonces, y con el paso de los años, hoy en día ya tenemos incluso unas técnicas maravillosas, que no solo es el PET scan, que es por emisión de positrones en el cerebro, que podemos ver cómo se está comportando el cerebro, sino que podemos incluso hacer punciones lumbares para poder ver si tenemos dos biomarcadores importantes de la posibilidad de tener Alzheimer. ¿A partir de qué edad se pueden hacer este tipo de exámenes para detectar si uno va a sufrir Alzheimer? Bueno, es recomendable tal vez a partir de los 50 años, para ver si es que estas dos si estos dos biomarcadores están presentes de manera inusual en el cuerpo, ¿sí? Porque uno es el beta-amiloide, que se hacen como unas placas, ¿okay? en el cerebro y en las neuronas en realidad, y lo otro es la proteína tau, que es como si fueran como unas fibras que ya son visibles, y estas dos cosas juntas matan a las neuronas. Entonces, eso es lo que finalmente va haciendo que la materia gris en el cerebro comience a hacerse más chiquita, y luego ya toda la parte preclínica, uno puede estar tranquilo, vivir la vida normal, y de repente ya aparece ya la demencia, que normalmente ya está asociada a los síntomas con la memoria, por ejemplo. Que ya es como... O sea, que uno comienza a olvidar las cosas. Exacto. Yo me acuerdo, tengo que ir a cocinar, entonces yo voy, prendo la hornilla y de repente me olvidé de que yo estaba cocinando
Y esa hornilla se quedó prendida. Y se puede producir un accidente. Exactamente. Y ahí comienzan las cosas. Exactamente. Se puede también tener episodios a temprana edad de joven y no se vuelven a presentar hasta de viejo. No, en realidad, como es una enfermedad progresiva, Ya. ¿sí? Tal vez al principio puede haber algo que en inglés le dicen como mild cognitive impairment, ya que es, no son tan incapacitantes, inhabilitantes los síntomas. O sea, puede ser, por ejemplo, que a veces, ay, ¿cómo era que tenía que llegar? Y la gente como lo piensa más como, es que no estoy bien distraído. Pero en realidad puede ser que ya me esté costando ciertas cosas a nivel conductual. O sea, recordar ciertas caras, leer libros, por ejemplo, tal vez si es que alguien durante muchísimo tiempo ha leído unos libros que son como las novelas rusas, con 20 personajes y lo manejaba muy bien y de repente, ¿cómo era esto? ¿Quién era este personaje? O sea, que no es algo que funcionalmente hablando nos deje incapacitados, pero sí son pequeños signos a los que hay que prestar atención, porque posiblemente eso pueden ser señales a los que tenemos que estar en alerta y ver si es que nos metemos ya en una fase como de evaluarnos, hacer esto de los biomarcadores. Uh-huh. Ahora, este tipo de enfermedad viene a ser si algún familiar mío directo tuvo la enfermedad, ¿yo también la puedo llegar a tener o no? Ok, o sea, la parte genética es súper complicada, porque y durante muchísimo tiempo la gente tenía un miedo real a, no es que mi papá, mi abuelo, ni sé qué, tuvo Alzheimer, el Alzheimer es hereditario. Ya. Y eso no es del todo cierto, no. Sin embargo, hay un gen en específico que es el APOE4, que sube el porcentaje como de posibilidades que finalmente la enfermedad se manifieste. Pero ni siquiera si tengo ese gen, es 100% seguro que me va a dar. Entonces, la condición genética es un factor de riesgo, pero no es un factor determinante. ¿Sí? Entonces, eso incluso ayuda un poco a paliar el miedo natural que se tiene a la enfermedad, porque finalmente lo que conocemos o lo que vemos en el Alzheimer, en películas o gente que ha tenido que vivir la enfermedad de algún familiar, es algo que realmente se siente como deshumanizante, porque está el cuerpo de la persona, pero a veces da la sensación de que la persona ya no está ahí. En sí es una enfermedad dolorosa, sí, sentimentalmente hablando. Sí, es difícil el transcurso de la enfermedad, sobre todo porque una vez que ya la enfermedad se presenta, y normalmente, ya les digo, esto de los biomarcadores es relativamente nuevo. Antes se diagnosticaba Alzheimer cuando ya la persona ya tenía la demencia, que la demencia en realidad es un cuadro clínico, ¿no? Que es que ya me comienzo a olvidar de las cosas, ya estoy perdiendo autonomía porque ya no puedo hacer cosas como normalmente lo hacía, sino que ya necesito de más ayuda. Claro, o sea, en este caso el cerebro comienza a olvidar las funciones que debe de hacer, ¿verdad? Exactamente. La parte cognitiva. El hablar, el caminar. Te cuento que como la primera parte que se ve afectada es el hipocampo, lo primero que va a verse afectado es la memoria de corto plazo. Oh. Sí, que es como la parte que está relacionada con un poco las emociones también y lo que pasa en el contexto inmediato. Afecta también mi capacidad para poder aprender a hacer cosas nuevas. Ya no puedo aprender cosas como... o sea, ahorita, por ejemplo, yo te he puesto, si te pongo aquí a hacer un origami, más o menos yo te voy explicando cómo es, lo vas a poder reproducir más o menos, y mientras más lo ensayes, lo vas a poder hacer. Una persona que ya tal vez ya tenga ciertos síntomas o de mild cognitive impairment o ya de una demencia, no va a poder aprender a hacer las cosas así nomás. Y es algo que no se puede volver a un estado de normalidad cuando ya se presenta, porque es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Pero sí se puede alentar el proceso en el que se van dando los síntomas. Eso sí se puede hacer. Como que frenar la aparición así realmente terrible de la enfermedad. Incluso puedes tener Alzheimer sin presentar demencia. Eso es lo que finalmente el gol, así, lo que sería increíble es que incluso con el diagnóstico de alguien que con una etapa de Alzheimer no llega a esa parte de la presentación clínica en donde ya no se acuerda de nada, ha perdido la autonomía. Hay que tratar de evitar que eso suceda.
Se puede llegar a esta enfermedad porque las personas llegan a estar mentalmente en una zona de confort y dejan de seguir haciendo un ejercicio mental. Bueno, la verdad, la reserva cognitiva es importantísima para este tipo de cosas. O sea, mientras más esté acostumbrado yo a aprender cosas nuevas, a intentar... La neuroplasticidad funciona así. O sea, y en mi caso, que estoy estudiando neuropsicología, la rehabilitación neuropsicológica tiene que ver con buscar formas en las que las conexiones que tienen que ver con el aprendizaje también se pongan otra vez a las neuronas como a trabajar. Yeah. Entonces, en ese sentido, mientras más esté activo cognitivamente hablando, más reserva cognitiva voy a tener, más voy a tener de dónde jalar una vez que ya se comienzan a presentar ciertos síntomas, porque mi cerebro ya va a estar entrenado a como ir sincronizándose de mejor manera. No sé si me explico. Claro, ¿Sí? Lo voy entendiendo. Doctora, ahora le vamos a dar paso a Lore, que también le va a hacer unas preguntas. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Doctora, está usted comentando con Miller sobre los juegos o ejercicios mentales. ¿Se puede prevenir el Alzheimer con juegos o ejercicios mentales constantes o no? ¿Solamente se puede retardar? Bueno, una vez que ya se da el diagnóstico de Alzheimer, no se puede prevenir el de Alzheimer. O sea, si ya a alguien le diagnostican enfermedad de Alzheimer, eso es ya una enfermedad neurodegenerativa. Pero se puede prevenir el que aparezca la parte clínica, como decía hace un rato, y la demencia. Eso sí se puede prevenir. Y la verdad es que hoy en día con todos la tecnología que existe, hay juegos mentales en aplicaciones, hay juegos mentales en el teléfono que lo podemos llevar a todas partes. O sea, el mantenerse activo mentalmente hablando es muy importante para evitar que la parte de la fase clínica de la enfermedad que ya está asociada a la demencia se presente. Doctora, para quedar claros, es decir, por ejemplo, ¿no? Una persona de 20, 30, 40 años, si agilita constantemente su mente, su memoria, aprende cosas nuevas, ¿se puede prevenir totalmente el Alzheimer? Es que quiero que me quede bien claro ese punto. O tal vez no. La parte de la etiología o las causas del Alzheimer no son 100% claras hasta el día de hoy. Ya sabemos que no es del todo genético. El que tengamos este gen, el APOE4, no determina necesariamente que yo tenga la enfermedad del Alzheimer. No porque si he sido sedentario me va a dar Alzheimer necesariamente. O sea, es muy difícil establecer estrictamente de dónde o qué ocasiona la enfermedad. Lo que sí es recomendable hacer es, si es que ya se presentan estos pequeños signos, síntomas de un deterioro cognitivo leve, es importante ser curioso y por ahí hacer la punción lumbar para poder tener esto de los biomarcadores y ver si es que la enfermedad se la puede diagnosticar de manera temprana. Eso es muy importante. Doctora, a mucha gente le pasa que se le olvida las llaves del carro, las llaves de la casa, y se le olvidan. Inclusive comentaba con Miller hace un momento que dejaba la hornilla prendida y se olvida. Sí, exactamente. Pero me refiero a la persona joven, 30, 40. ¿Esos son indicios de poder tener Alzheimer? Bueno, eso, pero hay una realidad de que hay gente que puede ser simplemente distraída, ¿no? Que incluso haya tenido diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la infancia y que siempre ha sido como que piensa más rápido de lo que finalmente puede procesar o poner en acto. Entonces, hay cosas que no hay que patologizar la vida. Sería interesante que no lo hagamos y que no vivamos la vida con miedo de tener esta enfermedad. Sin embargo, si ya comenzamos a ver signos, sí sería importante, y ya les digo, insistir en la parte de la curiosidad, no desde el miedo, para poder tener más información en el momento pertinente. ¿Sí? Doctora, en la etapa inicial del Alzheimer, cuando se tiene un familiar, un amigo, un ser querido que sufre de esta patología, en la etapa inicial, ¿qué recomendaciones le puede dar al familiar para poder ayudar a retardar el Alzheimer? Bueno, primero buscar ayuda. Muchas veces, ya les digo, la presentación de la enfermedad del Alzheimer en la parte como preclínica, que simplemente se sabe, van a haber ciertas cosas que son signos sutiles.
y va a haber algo que está del lado de la neurorehabilitación, por ejemplo, en donde, por ejemplo, puede ser que a la persona se le comiencen a olvidar las caras y hay que hacer ciertas estrategias para que la persona a través de otras cosas pueda seguir estando en lo social sin necesidad de sentirse como aprensivo porque ya sabe que hay ciertas cosas que se le dificultan. Entonces, todas estas cosas pueden ser mediadas si es que existe un profesional que puede ir creando intervenciones que estén específicamente ligadas a el tipo de vida de la persona que ya le han dado el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es un trabajo en conjunto. La recomendación que le daría al familiar es que vayan donde un profesional, que luego lo que les diga al profesional, porque normalmente lo que se hace es una especie de intervención, una planificación de intervenciones que tienen que ser reproducidas en casa. Entonces, obviamente van a tener que estar involucrados en cómo eso se va a ir desarrollando. Es un trabajo en conjunto, es crear un sistema de apoyo y el cuidador también va a necesitar ayuda también en la parte psicológica, que es muy importante en el momento del buen manejo con el paciente. Hay que tener mucha paciencia, doctora, Muchísima sobre todo paciencia. para esto, ¿no? Sí. En cuanto al ejercicio, ¿qué tanto puede ayudar al Alzheimer? Un montón. El ejercicio es muy importante, es parte de las rutinas saludables que deberían de establecerse para el cuidado de la persona. El ejercicio tiene muchos beneficios a nivel de la salud mental en general, o sea, para poder mantener bien el organismo y como la actividad cerebral. Entonces, es importante sostener todas estas dinámicas de una vida activa y una vida saludable para evitar luego tener la presentación de síntomas como más complicados, más difíciles de asimilar. En cuanto a la mortandad, ¿se puede dar tal vez un determinado de tiempo de vida de una persona que tiene esta patología? No, normalmente pasa ya cuando ya está en la fase de demencia. La mortandad por Alzheimer, el Alzheimer es una enfermedad muy larga y, por ejemplo, tiene esta fase preclínica de 10 a 20 años y ya cuando ya está la demencia, ya el cerebro se va atrofiando cada vez más, que luego finalmente hay ciertas funciones básicas de vida que ya terminan haciendo que la persona fallezca. Y peor yo, que no soy dentro de toda doctora, sino que soy psicóloga clínica, que me he especializado en neuropsicología o me estoy especializando ahora. Eso es difícil de determinar. Sí. En cuanto al sueño, Luisa, tal vez esto afecta mucho a la memoria, a que podamos tener Alzheimer, las personas que sufren de insomnio, que no pueden dormir bien, que se la pasan en la computadora o en el teléfono toda la noche. ¿Esto afecta a que puedan tener Alzheimer? A que puedan tener Alzheimer, claro, o sea, que te dé Alzheimer por eso, no. Así como no te va a dar Alzheimer necesariamente porque tengas el gen APOE4, tampoco. O sea, es algo que debería de regularizarse para evitar que haya la presentación de y en general, para tener una buena calidad de vida, hay que evitar estos factores de estrés, que es como estar todo el tiempo pegado a un celular. Eso no le hace bien a nadie tampoco. Y bueno, obviamente influyen si es que ya hay alguien que está diagnosticado con la enfermedad, el estar todo el tiempo estresado, todo el tiempo vinculado a muchas cosas, porque una de las cosas que pasan en el cerebro con el Alzheimer es que pierdes la capacidad para hacer algo que los gringos dicen como multitasking. Pues tienes que centrarte en una sola cosa para poder hacerla bien, ¿no? Porque ya no se puede hacer tantas cosas al mismo tiempo y esto forma parte de un control conductual que sí hay que asimilarlo para poder evitar la presentación de otros síntomas que son como más de desorganización con la parte cognitiva. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día la tecnología es parte de nuestras vidas. Inclusive trabajas con el teléfono, trabajas con una computadora y te vuelves esclavo de la tecnología prácticamente. Sí, nos está pasando. Ahorita con la postmodernidad nos está pasando un montón de cosas que hay que aprender a regularlas un poco. O sea, hay que entender que van a haber tiempos para el trabajo y que luego van a haber tiempos para el descanso, porque el descanso es importante. Quien sufra de insomnio, en realidad hay muchas cosas que se desbalanzan en el cuerpo a nivel orgánico que terminan afectando
muchos sistemas. El sistema nervioso principalmente. El sistema, no, hay cosas incluso del aparato digestivo, hay gente que no duerme mucho, entonces tiende a engordarse, o sea, son muchas cosas que se ven implicadas con la falta de sueño. Es muy importante tener una buena higiene de sueño, sí. Muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. Muchas gracias, Lore. Doctora, ¿siempre los pacientes van a terminar en una etapa de agresión en esta enfermedad cuando van avanzando en la misma con las personas que los están cuidando? He visto casos así. Sí. Bueno, puede ser que también eso sea más un síntoma que está asociado a la demencia también, ¿no? Que es cuando ya es la parte ya clínica, ya comienzan a haber síntomas más visibles de la enfermedad. Y esto es un síntoma conductual. La irritabilidad, por ejemplo, la apatía, la depresión, son cosas que se suelen ver una vez que ya la persona tiene un diagnóstico de demencia, ¿ya? Y esto es porque justamente esa parte del cerebro ya está atrofiada, ya las conexiones no son igual que antes y ha perdido la gestión emocional. O sea, se le hace más difícil gestionar sus propias emociones a cualquier persona que ya esté en una fase ya de demencia. Sí. Lo nombra usted, una etapa de demencia. ¿Será que en estas etapas avanzadas, cómo debería ser el tratamiento o en sí la ayuda que la familia debe dar con el paciente? Bueno, los cuidadores de personas que ya tienen el diagnóstico también necesitan tener apoyo, porque, como lo mencionábamos antes, es una enfermedad sumamente dolorosa de presenciar, y peor si es que se trata de un familiar, ¿no? Entonces, mucho de la rehabilitación o la parte del cuidado a la persona enferma cursa por el sistema de apoyo que tenga. Entonces, por ejemplo, si ya la persona ya está presentando signos así, de repente se pone bravísimo, tira cosas, tiene como brotes así de rabia, ¿ya? Hay que entender que eso no necesariamente es porque alguien ha hecho algo, sino que ahí algo está pasando, pero a nivel orgánico, fisiológicamente hablando, hay algo que está produciendo todo esto. Entonces, a veces lo que nos pasa a nosotros, que vemos a alguien que queremos y que tiene estos momentos así de rabia, es que los asumimos como si fuera con nosotros o lo tomamos de manera a título personal. Y eso duele un montón. Entonces, es un trabajo constante de tolerancia, un trabajo constante de compasión también, ¿no? Eso se trabaja mucho a nivel del cuidado al cuidador, con estas familias que tienen a un familiar con Alzheimer. O sea, tratar de entender que estos síntomas se van a ir presentando, que al principio pueden tener que ver con la rabia, no siempre se presenta. A veces es más lo que se presenta a nivel de la apatía o de la depresión, y la depresión puede ir por dos lados. O sea, me dieron el diagnóstico, yo no sé qué hacer, y solo porque me dieron el diagnóstico yo ya estoy triste, pero también es porque hay una desregulación de ciertas cosas en el cerebro. Entonces, ambas cosas como que agravan el estado emocional de la persona que ya está sufriendo la enfermedad de Alzheimer en una fase en donde ya está la demencia. Claro, pero como usted lo decía, si se logra detectar con los biomarcadores, podemos detener la enfermedad el mayor tiempo posible. No detener, alentar el progreso de la enfermedad. O sea, detener como tal y que ya hasta ahí quedó, no. No, ok. O sea, va a ir pasando porque es neurodegenerativo, pero la forma en la que cursa la enfermedad va a ser más lento. Entonces, la persona puede tener una gran calidad de vida durante un mayor tiempo y aprovechar el estar vivo, y además a veces tener conciencia de estas cosas nos ayuda incluso a apreciar la vida de una manera distinta, ¿no? Es muy importante, y hay algo y esto sí es más yo como psicóloga, hay algo que muchas veces nos paraliza ante este tipo de información, como el recibir un diagnóstico de una enfermedad como Alzheimer. Y es el miedo. Da miedo recibir un diagnóstico así. Da miedo que un familiar tenga un diagnóstico así. Porque es muy difícil predecir cómo va a ser el resto de mi vida con una cosa como esa.
Y el miedo tiende a ser paralizante, por eso la depresión, por eso la apatía. Y cuando uno se paraliza, muchas veces lo que hace es aislarse. Si yo pudiera invitar a la gente que nos oye, fuera a que sean incluso más curiosos con la capacidad que tiene el ser humano para poder atravesar o cursar incluso estas situaciones de extrema dificultad. Porque hay, incluso dentro de todo este proceso, momentos de muchísima lucidez en los pacientes. Si es que se puede tratar con ellos, si se puede estar ahí para ellos, sabiendo esa distancia de que no siempre se va a tratar de mí. Puede ser que biológicamente esa persona esté pasando por algo que yo no lo tengo que entender, pero sí lo puedo acompañar. Yo también aprenda de mí misma y cómo yo puedo incluso servir a los demás, ¿sí? O sea, es un trabajo complejísimo, no lo vamos a es en conjunto con toda la familia, con todos los que intervienen realmente en relación directa con el paciente. Exactamente, sí. Claro. Doctora, ahora le vamos a dar paso a Lore, que le va a comentar y va a hablar acerca de los artistas que han padecido lo que es el Alzheimer. Adelante, Lore. Muchas gracias, Miller. Así es, tenemos un listado de artistas que han padecido o padecen de Alzheimer. Tenemos a Ronald Reagan, fue presidente de los Estados Unidos desde 1981 hasta 1989. Y en su ciclo final de mandato comenzó a notar los primeros síntomas de la enfermedad, pero no fue hasta 1994 cuando hizo público su diagnóstico a través de una carta. Tenemos al famoso conductor Marco Antonio Regil. Sabe muy bien lo que sufre una persona que es diagnosticada con Alzheimer. Por 15 años acompañó a su madre Irma Sánchez en este duro camino de la enfermedad que terminó por llevársela. Conoce el dolor que todos sufren cuando tienen algún familiar con esta enfermedad, así como los errores que se cometen a causa del desconocimiento. Tenemos a Charlton Heston, el célebre actor de películas como Ben-Hur y Los 10 Mandamientos y presidente durante 5 años de la Asociación Nacional del Rifle. Tuvo que abandonar dicha organización debido al bajo rendimiento que estaba presentando por culpa del Alzheimer y falleció a consecuencia de la enfermedad en 2008. Tenemos a Gene Wilder, el actor que le dio vida al excéntrico Willy Wonka en la película de 1971. Falleció a los 83 años por complicaciones derivadas de la enfermedad del Alzheimer. El papá del exitoso cantante de salsa, Víctor Manuel, padece de Alzheimer. Por ese motivo, el salsero le dedicó la canción Algo le pasa a mi héroe y ha hablado sobre los desafíos que las familias enfrentan cuando un ser querido tiene este tipo de padecimiento. Doctora, así como usted escuchó, hay algunos artistas que han tenido familiares o que han padecido de esta enfermedad del Alzheimer. ¿Tiene algún comentario al respecto? Bueno, Ronald Reagan no era artista, era presidente de los Estados Unidos. Manejaba, imagínense esto, una persona que manejaba toda esa información y tenía que tomar decisiones todos los días de una nación tan importante para el mundo entero y que de repente tenga que sufrir una cosa como que la cabeza le traiciona. O sea, es realmente una enfermedad desafiante, pero el pensar el artista viviendo a un familiar que sufre de Alzheimer y ver la potencia que tiene el arte es realmente maravilloso, porque eso es una forma de acceder a la curiosidad e incluso de gestionar emociones. El que el cantante de salsa haya podido escribir o haya podido generar belleza de algo que le dolía y es algo que resuena finalmente con todos nosotros, que posiblemente también tengamos algún familiar con esta enfermedad, es algo que finalmente a uno le deja algo de esperanza, de que algo se puede hacer, algo se produce, que tiene algo como de desosiego dentro de lo difícil que puede ser ver a alguien que quiere cursar una cosa así. Y bueno, además los artistas como tal sufriendo de Alzheimer, tal vez incluso porque
son creativos o el artista tiende a ser creativo, tal vez tenga en la reserva cognitiva mayor neuroplasticidad y pueda encontrar formas de compensar de mejor manera ciertas funciones que ya se estén viendo afectadas. Sería muy interesante seguir estudiándolo también y me ha parecido muy interesante la dinámica como tal, de pensarlo así. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Si quieres tener una piel hermosa y radiante, acude al Centro Dermocosmiatra de Lía Loza, porque debes poner el cuidado de tu piel en las mejores manos, con servicios como limpiezas faciales profundas, reprogramación celular, plasma rico en plaquetas, lifting, botox, ácido hialurónico, diseño de labios y mucho más para el cuidado de tu piel. Además, cuenta con el servicio de lipoescultura cavitacional. Separa tu cita al teléfono 099-850-7614. Síguenos en Instagram como lia.loza. Recuerda que la salud de la piel es el principio de la belleza. Centro Dermocosmiatra de Lía Loza. Doctora, ¿qué consejos les puede dar a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas, para tratar de aplacar un poco, evitar o hacer un poco más lenta esta enfermedad? Bueno, los doctores siempre dicen que las cosas que son buenas para el corazón terminan siendo buenas para el cerebro también. Entonces hay que tener un cuidado real sobre la parte alimenticia. ¿No? Tener buenos hábitos alimenticios es muy importante. Tener control, por ejemplo, si se sufre ya de cosas como obesidad, colesterol, diabetes, todo eso hay que tenerlo controlado. Hay que controlar la hipertensión, hacer ejercicio todos los días, tener buenas rutinas de salud es importante. Y una de las cosas que también se recomienda mucho es que las personas se mantengan en ámbitos sociales, o sea, que sean activos en su vida social, que salgan, que tengan grupos de amigos, esquemas de referencia, que trabajen sobre todo en la parte cognitiva. El hacer ejercicios mentales, el leer un libro, el tener cosas que a uno le supongan metas en el día a día a nivel cognitivo, es algo que va a ayudar muchísimo en que la enfermedad, en caso de que ya esté diagnosticada, alente el proceso en donde se van presentando síntomas cada vez más graves. Okay. Muchísimas gracias, doctora. ¿Nos ayuda con sus contactos, sus redes sociales para que nuestros seguidores la puedan ubicar, por favor? Claro, bueno, yo en realidad estoy trabajando como neuropsicóloga en el Centro Gerontológico Municipal. Y ahí pueden los adultos mayores que estén interesados pedir el servicio de neuropsicología. Yo les dejaría mejor el contacto de esa institución. Perfecto, doctora, para poderlo poner. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ahora vamos con los tips de la salud de hoy, pero antes quiero darles una recomendación. Si quieres tener una piel hermosa y radiante, acude al Centro Dermocosmiatra de Lía Loza, porque debes poner el cuidado de tu piel en las mejores manos, con servicios como limpiezas faciales profundas, reprogramación celular, plasma rico en plaquetas, lifting, botox, ácido hialurónico, diseño de labios y mucho más. Además, cuenta con el servicio de lipoescultura cavitacional. Separa tu cita al teléfono 099-850-7614. Instagram, lia.loza con doble S. Recuerda que la salud de la piel es el principio de la belleza. Centro Dermocosmiatra de Lía Loza. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, etc. Dieta equilibrada. Llevar una dieta variada y equilibrada que incluye alimentos como aceite de oliva extra virgen, legumbres, frutos secos, fruta, verduras, pescados, etc. Ejercicio físico. Caminar y mantenerse activo es fundamental. Mente activa. Ofrecer retos a la mente ayuda a mantener nuestra reserva cognitiva, aprender nuevas habilidades, hacer crucigramas, leer, apuntarse a talleres o cursos, aprender cosas nuevas.
Vida social, relacionarse con otras personas nos ayuda a mantener las conexiones neuronales activas y resulta clave para nuestro bienestar. Estos han sido los tips de la salud de hoy. Agradecemos a la psicóloga clínica Luisa Torres que nos habló del tema del Alzheimer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que también estamos siendo retransmitidos por Radio Centro 101.3 FM todos los sábados a las 9 de la mañana. Comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 09950 2841. Nos vemos en una próxima emisión de la Estación de la Salud aquí en la Estación Online.